Bueno, vamos a empezar. Buenos días. Hoy tenemos un día largo, tan largo como interesante. Y vamos a empezar con la mesa de mujeres en situación de conflicto, que la modera Josefina Bueno. Y ahora os va a presentar a las dos ponentes, Tasa y a Pamela. Solo deciros que a las 11 hay un pequeño break aquí, un desayuno, en fin, algo para picar y cortar la mañana. Y aquí dentro, o sea, no hay que irse a ningún sitio. Y os rogamos puntualidad porque a las 11:30 empieza la segunda mesa, ¿no? Vamos a intentar respetar los tiempos porque así respetamos el espacio de las ponentes y el espacio del público para que pueda hacer preguntas cuando queráis. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me ha hecho para moderar esta mesa redonda, pero en primer lugar, permitidme que le dé la enhorabuena a la Diputación, a este magnífico programa de Feminario Valencia, a Gusi Bertomeu, a nuestra diputada, que tanta dedicación, no solamente en este día, sino que me consta a lo largo de todos los días y en sus ajetreadas tareas, a Isa Lozano, es decir, a todas las mujeres que os encontráis aquí, que muchas nos conocemos y nos hemos encontrado en otros lugares. Efectivamente, tras las magníficas intervenciones de ayer, empezamos un día, sin duda, intenso, y empezamos un día reflexionando sobre la situación de las mujeres en zonas de conflicto. Sin duda, este es un tema absolutamente pendiente. Conflictos armados, con situaciones de conflicto político, ideológico, económico. Estamos casi rodeadas por esos conflictos y, sin duda, pues el colectivo de las mujeres es absolutamente indignante, como son las que reciben los peores tratos. Si miramos tanto la República Democrática del Congo como las pateras que llegan cada día y a veces 2 veces al día a nuestras costas, pues vemos cómo las mujeres son las auténticas víctimas de esas situaciones de conflicto que muchas veces quedan invisibilizadas porque se trata el conflicto en toda la amplitud del tema y no analizando específicamente la situación de las mujeres. Bueno, pues para hablar de este tema desde el punto de vista de género nos acompañan 2 mujeres. En primer lugar, le daré la palabra a Pamela Urrutia Aristizábal, que es investigadora de la Escola de Cultura de Pau, de la Universitat Autónoma de Barcelona. Está especializada en el análisis con perspectiva de género, de conflictos y la construcción de paz. Crisis sociopolíticas y procesos de paz en el norte de África y en Oriente Medio. Es máster en Relaciones Internacionales, posgrado en Comunicación de Conflictos y Paz y es licenciada en Información Social y Periodismo por la Universidad Católica de Chile. En segundo lugar, nos acompaña, y quiero darle especialmente la bienvenida porque viene de un poquito más lejos, a Stasa Jakovic. Ella es activista feminista, pacifista y miembro del movimiento LGBT de Montenegro. Es cofundadora y coordinadora de Women in Black de Belgrado, creada en 1991 en el inicio de la Guerra de Yugoslavia. Es licenciada en Lenguas Románicas por la Facultad de Filología de la Universidad de Belgrado. Cada una de ellas hablará en torno a unos 30-35 minutos para posteriormente poder abrir un turno abierto de palabras e iniciar ese diálogo hasta la hora del café, que es nuestra hora límite a la que tenemos que acabar esta primera mesa. Cuando quieras, Pamela Urrutia Aristizábal, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias también a todos por la asistencia aquí un sábado por la mañana. Gracias también por la invitación a participar en este feminario. Gracias, Josefina, por la presentación. Quizás lo único que querría añadir es que, dado el campo en que trabajo desde una perspectiva que es investigación para la paz y que no es una disciplina que está comprometida con la transformación no violenta de los conflictos, y también desde una perspectiva de activista como parte de
de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Por lo tanto, también esas miradas condicionan un poco lo que les voy a explicar aquí, que fundamentalmente será hacer un análisis de la perspectiva de género en los conflictos centrado a partir de la experiencia y de la realidad del conflicto armado en Siria, que es el que nos permitirá ilustrar un poco algunas de las dinámicas de estos impactos. Primero sí que me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones generales sobre lo que significa la perspectiva de género en conflictos armados, porque aunque parece una obviedad, es necesario insistir en que los conflictos armados y las guerras no son realidades neutras desde una perspectiva de género. Las realidades que afectan a las mujeres en conflictos armados y a los hombres están condicionadas por las estructuras de género preexistentes y por lo tanto condicionan los roles que van a tener en una situación de conflicto y pueden de alguna manera impactar en que se amplifiquen las violencias preexistentes y que se abran caminos para nuevas violencias en el marco de los conflictos armados. Esta visión o esta aproximación, la verdad es que no ha estado presente siempre en el análisis de los conflictos armados y de las guerras, justamente porque todo el tema de la narrativa sobre las guerras y los conflictos armados ha sido una disciplina que ha estado muy masculinizada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con seguridad, con militarismo, incluso con la disciplina de relaciones internacionales, han sido disciplinas que han estado dominadas por hombres y por lo tanto esta serie de impactos desde una perspectiva de género no se han introducido hasta que algunas perspectivas feministas han entrado a plantearse nuevas preguntas, ¿no? Han entrado a cuestionar qué es la paz, qué es la guerra y han puesto la atención en algunos fenómenos, en algunas dinámicas como por ejemplo el impacto del patriarcado y del militarismo en las dinámicas de conflicto armado, en cómo desigualdades preexistentes afectan a las mujeres tanto en tiempos de guerra y en tiempos de paz, qué roles cumplen las mujeres y los hombres en contextos bélicos, cuáles son sus motivaciones, y por lo tanto han abierto también una serie de interrogantes y han intentado dar una serie de respuestas a partir de esta nueva concepción y esta necesidad, ¿no?, de aplicar estos lentes de género. Y en este sentido sí que me interesaría seguir aquí el planteamiento de Carol Kohn, que es una de las feministas que analiza muy intensamente este tema de la guerra, que apuesta a que el enfoque sea sobre todo centrado en atender a la complejidad y a la diversidad de roles que cumplen y a la diversidad de impactos y de realidades que se observan en el marco de los conflictos armados y que se evidencian en las experiencias de los hombres y de las mujeres. Y ella de hecho nos lleva a preguntarnos, cuando hablamos de este tipo de situaciones, ¿de qué mujeres estamos hablando? ¿De qué conflictos estamos hablando? ¿De qué guerras? No partamos de supuestos precondicionados, ¿no? Y por eso nos invita, y es algo que intentamos hacer en el trabajo que desarrollamos en la Escuela de Cultura de Pau, a aplicar lo que ella llama los lentes de género, ¿no? Utilizar una perspectiva siendo conscientes de que la perspectiva de género, la mirada de género, no es el único factor que determina la realidad de las mujeres y el hombre en conflictos armados, sino que interactúa con otra serie de factores de carácter político, económico, religioso, y que condicionan, ¿no?, las expectativas que hay sobre los roles y sobre el papel que tienen que jugar en el marco de estos conflictos. Si bien es cierto que se enfatiza mucho en esta necesidad de ser conscientes de la multiplicidad de factores que interactúan y que está constatado que los conflictos armados también tienen que analizarse en su complejidad y que son en general fenómenos multicausales, es interesante para que ustedes vean algún tipo de correlación que se puede establecer, que desde la Escuela de Cultura de Pau hemos intentado ir siguiendo ir comparando el tema de la realidad de desigualdad de género con la situación de conflictos armados a nivel mundial y, por ejemplo, a finales de 2006, a finales del año pasado, constatábamos que en 20 de los 32 conflictos armados que estaban activos al finalizar el año, se estaban produciendo en países o en contextos con graves niveles de desigualdad y de discriminación. 20 de los 36 de los casos para los cuales existían datos, porque la verdad es que habían
había otros 5 casos para los cuales no había datos, pero que bueno, son países como Argelia, Libia, Israel, Palestina, Rusia y Sudán del Sur. O sea que estamos hablando que, por lo tanto, más del 70% de los conflictos armados para los que existían datos sobre desigualdad y de discriminación de género se estaban produciendo en contextos donde había graves situaciones de discriminación. Por lo tanto, no estoy planteando una relación causal, pero sí un factor más que se tiene que tener en cuenta y que se tiene que considerar a la hora de analizar cuál es la realidad previa, ¿no? Antes de la escalada de violencia que caracteriza los conflictos armados. Por otro lado, y otra aportación creo muy significativa e importante del feminismo al análisis de los conflictos armados es la idea que ha desarrollado Cynthia Cockburn y otras autoras que tiene que ver con esta idea del continuum de violencias, ¿no? Que lo que plantea es que muchas veces desde las perspectivas de las realidades que viven las mujeres, la diferencia entre cuál es la situación que se vive en tiempos de guerra y en tiempos de paz es mucho más difusa, ¿no? Los límites son mucho más difíciles de establecer y por lo tanto muchas veces lo que nos encontramos son situaciones donde hay una situación de violencia preexistente que en un contexto de conflicto armado lo que hace es exacerbarse o amplificarse y que por lo tanto es mucho más difícil de distinguir, como se hace desde la perspectiva de relaciones internacionales, etapas previas al conflicto y postconflicto. Los límites son mucho más difusos y de hecho se ha constatado que en muchos escenarios que oficialmente están declarados como en situación de postconflicto o postbélicos, los niveles de violencia contra las mujeres se amplifican o se incrementan, a pesar de que oficialmente digamos que el conflicto está declarado como terminado, ¿no? Este continuum de violencia también es importante tener en cuenta que no solo tiene una dimensión temporal, sino que también puede observarse o puede hacerse visible en lo que tiene que ver con el lugar o el territorio donde se ejerce la violencia. En muchos casos las mujeres se ven enfrentadas a este tipo de violencia, claro, en el mismo escenario bélico, pero también en otros casos en su propio hogar. Y eso quizás lo comentaremos más a propósito del caso de Siria, pero por ejemplo, muchas mujeres desplazadas o refugiadas están siendo objeto de violencia de género en campos de refugiados en los países vecinos. O sea, no están objetivamente, digamos, dentro del escenario oficial de hostilidades, pero están padeciendo consecuencias indirectas de esta guerra que forman parte de este continuum de violencia. Una tercera idea que más general también que quería destacar en relación a este tema de la perspectiva feminista de los conflictos armados tiene que ver con la aportación que ha hecho en términos de visibilizar los impactos diferenciados de la violencia de los conflictos en las mujeres y los hombres, poniendo especial atención en las consecuencias que tiene para las mujeres y las niñas. Hay una serie de efectos que tienen que ver con el desplazamiento forzado, con la violencia sexual, con el empobrecimiento, que tienen consecuencias muy importantes en las mujeres y que incluso en muchas ocasiones son desproporcionadas en el caso de la situación de las mujeres y las niñas. La llamada Agenda Internacional de Mujeres, Paz y Seguridad, que se puso en marcha con la aprobación de la resolución 1325 por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que seguramente algunas estarán familiarizadas con ella, supuso un punto de inflexión en la visibilización de estos impactos diferenciados de los conflictos. Ha llamado a la comunidad internacional a poner especial énfasis y atención a estas realidades para ser capaces de reaccionar y tomar las medidas que sean convenientes, pero también ha llamado la atención sobre una siguiente faceta que tiene que ver con el papel y el rol que tienen y que pueden y que de hecho realizan las mujeres en términos de construcción de paz, de prevención de conflictos, que también muchas veces está invisibilizado, pero que esta Agenda Internacional de Mujeres, Paz y Seguridad pretende potenciar. Es a partir de este marco que es de hecho el área que yo personalmente he trabajado más, es
a partir de este marco de impacto diferenciado y cuáles son las aportaciones que hacen las mujeres a la construcción de paz, que me interesará ahora centrarme en el caso de Siria para poder ilustrar algunas de estas consecuencias o estos impactos que tienen los conflictos armados en las mujeres. ¿Por qué el caso de Siria? Bueno, aparte que es porque uno de los casos de la zona de interés y que trabajo directamente en la Escuela de Cultura de Pau, es uno de los conflictos armados, si no el más grave en la actualidad. Tenemos que tener en cuenta que se calcula, se estima que un 11% de la población de sirios y sirias o ha muerto o ha resultado herido como consecuencia del conflicto. Estamos hablando de un conflicto armado que ha significado desde el 2011 hasta ahora el desplazamiento forzado, tanto dentro como fuera del país, de más de la mitad de la población y que está teniendo consecuencias desastrosas y muy graves en la población civil. Vamos a analizar entonces algunas de las consecuencias que ha tenido este conflicto y que son también emblemáticas respecto al tipo de consecuencias que tienen los conflictos armados en las mujeres en la actualidad. Por un lado, y el primer punto que voy a intentar destacar, tiene que ver con las consecuencias de la violencia en la vida y en la salud de las mujeres, la letalidad, ¿no? El impacto en términos de letalidad de los conflictos armados. Aquí también se hace evidente que en términos generales el género influye, ¿no?, en la letalidad de los conflictos. A nivel histórico y a nivel general, los hombres en su calidad de combatientes, ya sea efectivos o potenciales, son en general las personas que están más expuestas a morir en un contexto de este tipo como resultado directo de las hostilidades, ¿no?, de los combates, los enfrentamientos, pero también como consecuencia de ejecuciones sumarias, como consecuencia de detenciones forzadas, desapariciones, etc. Eso tiene que ver también con que, desde una perspectiva de género, históricamente el rol de combatiente ha sido ejercido por los hombres. Hay algunos estudios que calculan que históricamente menos de un 1% de las mujeres han sido combatientes. Estudios más recientes sobre grupos armados dan otras cifras, pero constatan que el porcentaje mayoritario de combatientes de grupos armados a nivel mundial sigue estando protagonizado principalmente por hombres, en más de 2/3 de los grupos armados, según algunos estudios recientes. Y eso hace, por lo tanto, como decía, que ellos sean las principales víctimas directas, ¿no?, de las hostilidades, de los impactos directos de la violencia, de los combates, de los enfrentamientos directos. Se calcula que representarían en términos generales más de un 80% de las víctimas mortales en muchísimos de los conflictos recientes. ¿Qué es lo que pasa? Esta realidad de impacto en la letalidad cobra una dimensión completamente diferente si tomamos en cuenta también los impactos indirectos de los conflictos armados. En este sentido, hay una literatura incipiente, hay estudios incipientes, pero es muy interesante que lo que están tendiendo a demostrar es que cuando se contabilizan las víctimas directas, pero también las indirectas de los conflictos armados, ¿qué quiero decir con eso? El impacto en términos de consecuencias de enfermedades, consecuencias de falta de acceso a los servicios médicos, consecuencias relacionadas con las hambrunas o la falta de alimentos, al estrés y al impacto en la salud y en la vida que tienen los conflictos armados. Cuando se considera todo este global, se ve que las mujeres están mucho más afectadas por los conflictos armados, incluso en términos de letalidad. Hay un estudio, por ejemplo, muy interesante que compara las expectativas de vida en contextos de conflicto armado, y lo que ha identificado es que la consecuencia que tiene es que se reduce la brecha natural que hay de expectativa de vida e impacta de una manera mucho más negativa en las mujeres. ¿Eso qué significa? Que las mujeres entonces se reducen más su expectativa de vida que los hombres en el caso de conflictos armados. Y eso también tiene que ver, y algunos estudios también recientes lo confirman, con que
se ha demostrado que los conflictos armados también tienen un impacto directo en el aumento de las tasas de maternidad de mujeres embarazadas, de mortalidad, perdón, de mujeres embarazadas, y por lo tanto tienen también una repercusión directa también en este sentido. En el caso de Siria, claro, estamos hablando de una guerra que está activa y que la posibilidad de obtener datos desagregados de víctimas mortales es aún muy difícil de conseguir, pero la verdad es que en términos de estimaciones, la tendencia que hay a partir de estudios muy concretos reflejan una tendencia similar. De momento, las víctimas mayoritarias del conflicto son principalmente hombres. Estamos hablando de un conflicto que, como les decía, ha supuesto un impacto que, según algunas estimaciones, ha dejado alrededor de medio millón de víctimas mortales desde el 2011 hasta ahora. Naciones Unidas, por ejemplo, ya dejó de contar, ha dejado de contar las víctimas mortales del conflicto porque no es capaz de contrastar bien la información, pero estas cifras son aportadas principalmente por organizaciones que están en terreno y que tienen redes y que son capaces de contrastar de alguna manera la información. Para que se hagan una idea de la intensidad del conflicto, en todos los años de la guerra de Irak, desde el 2003 hasta ahora, se calcula que han muerto 250.000 personas. O sea que en la mitad del tiempo en Siria han muerto más del doble, ¿no?, de personas. Y en el caso de Siria también, a pesar de que no tenemos datos desagregados y que las estimaciones que hay arrojan que el número de víctimas entre las mujeres serían alrededor del 10%, pero bueno, son porcentajes que oscilan. Lo que sí que está constatado y está, ustedes seguramente lo han observado en la cobertura de medios de información, es el impacto que está teniendo el conflicto y la violencia en la población civil. Se trata de un conflicto donde se ha caracterizado por el uso indiscriminado o deliberado de la violencia contra los civiles, por la destrucción sistemática de infraestructuras, incluyendo las infraestructuras de salud, como una táctica de guerra, y eso sí que se considera un crimen a nivel internacional. Es un conflicto donde se ha utilizado el hambre como arma de guerra, el acceso a servicios como el agua o la electricidad también ha sido utilizado como arma de guerra. Se ha producido un fenómeno que se conoce como asedios y donde decenas de miles de personas han quedado atrapadas sin falta de servicio, con una carencia total de servicios y de acceso a ayuda humanitaria, y eso está teniendo y tendrá repercusiones indirectas que serán muy graves de cara al futuro. Algunos informes de la Oficina de la Comisión de Investigación de Naciones Unidas, que está siguiendo este tema, ya ha identificado impactos en mujeres embarazadas en términos de mayores índices de anemia, mayores índices de aborto y deformidades. No tienen cifras estadísticas, pero sí que ya están identificando ese tipo de consecuencias. Y los testimonios que nos llegan de mujeres que han vivido estas situaciones de asedio también nos hablan de este impacto gravísimo que está teniendo en las mujeres y en los menores de edad que también se ven directamente afectados por estas situaciones de conflicto. He traído aquí para enseñarles, porque además que creo que es un testimonio que vale la pena leer, si es que ustedes tienen la posibilidad de encontrar este libro, El diario del asedio de Duma, de Samira Khalil, que relata justamente cuál es la situación de Duma, que es un sitio que estuvo asediado por el régimen, donde están cayendo bombas de manera continuada, pero no solo eso, hay una falta total de acceso a alimentos, hay falta de medicinas. Las medicinas que están disponibles, ella cuenta, se prescriben a niños o a menores que no han comido durante el día y por lo tanto, y todas también las estrategias de las mujeres para intentar sortear o lidiar, ¿no?, de esta situación. O sea que recomiendo mucho y si es posible luego les comentaré un poco más sobre ella y su experiencia, que es muy, muy interesante. Vale.
voy un poco mal de tiempo, así que voy a pasar entonces al siguiente tema, que también creo que es importante comentar, que tiene que ver con la violencia sexual en el marco de los conflictos. ¿Qué sabemos en términos generales de la violencia sexual? Es una violencia que ha estado presente históricamente en muchos conflictos armados, pero que en términos generales no ha sido visible, ha sido en realidad más bien a partir de la década de los 90 del siglo pasado, que adquiere mayor notoriedad principalmente después de las situaciones que se vivieron en Ruanda y en la guerra de los Balcanes, y que eso es lo que permitió también conceptualizar de una manera más profunda todo el tema de la violencia sexual. En términos generales, la violencia sexual abarca una serie de prácticas, no solamente la violación, sino también situaciones, por ejemplo, de prostitución forzada, embarazos forzados, situaciones de esclavitud sexual, y que son vulneraciones graves a los derechos humanos que están tipificadas como un crimen que puede ser potencialmente crimen contra la humanidad, como crimen de guerra, o incluso ser utilizadas como prácticas conducentes al genocidio. Se trata de una violencia que es perpetrada mayoritariamente por hombres, pero no solo. Hay algunos casos puntuales donde se ha visto que se practica también por mujeres, como quizás recordarán los episodios de la cárcel de Abu Ghraib en Irak hace algunos años. Y las víctimas sí que son mayoritariamente mujeres, aunque también se dan casos de que son hombres las víctimas. Lo que pasa es que también en este sentido hay mucha invisibilización de este fenómeno, en parte también por los condicionantes de género que influyen a la hora de hacer las denuncias, a la hora de plantear esta situación por parte de los hombres que ven de alguna manera su hombría afectada, ¿no? por este tipo de práctica que de hecho además se aplican con una intención deliberada de desempoderar, ¿no? al adversario. Otra cosa también interesante que se ha constatado a partir de estudios recientes es que, a pesar de la percepción que existe de que son los grupos armados no estatales o irregulares los principales perpetradores, los datos, las cifras y los estudios indican que no son ellos, sino que son las fuerzas estatales las que perpetran mayoritariamente este tipo de violencia en el marco de conflictos armados. Y esto también es un dato interesante para el caso de Siria. Y se trata también de un fenómeno multicausal, ¿no? Es un fenómeno que no siempre está presente en los conflictos armados, está condicionado también al tema del patriarcado y del militarismo, en la medida que las situaciones de normalización o de violencia previas también condicionan la posibilidad de que este tipo de violencia se desarrolle de una manera más significativa en un contexto de conflicto armado, cuando hay concepciones o ideas preconcebidas sobre la dominación sobre el cuerpo de la mujer, la capacidad de convertirlo en botín de guerra, cuando tiene que ver con el uso de esta violencia en contextos donde se le atribuye una carga simbólica a la mujer como depositaria del honor de la comunidad o del grupo o el colectivo al que pertenece. En el caso de Siria ha sido un rasgo característico y sistemático de la guerra desde el principio, ahora quizás con unos niveles inferiores a los que se observaron al principio del conflicto, pero sí que es interesante que principalmente la atención se ha centrado en la estrategia desarrollada por Daesh, ¿no? El grupo armado ISIS, y las consecuencias que ha tenido para las mujeres el tipo de violencia que estuvo usando tanto en Siria como en Irak. Aquí sí que nos han llegado noticias sobre los mercados de esclavas sexuales que ha configurado en las zonas que tiene controlada tanto en Irak como en Siria. En Siria, Raqqa, que es la capital, digamos, o la ciudad más importante que tiene en Siria, ha llevado a muchas mujeres de la comunidad yazidí, a las que ha convertido en esclavas sexuales. Y distintas investigaciones lo que han destacado es el uso estratégico que ha hecho servir este grupo para con una doble dimensión, ¿no? Se habla del factor push y pull, ¿no? De alguna manera
ha utilizado este tema de la violencia sexual como un factor de atracción para combatientes foráneos, ofreciéndoles mujeres o esposas, ¿no?, a disposición, y que por lo tanto ha sido una estrategia de captación de combatientes, pero por otro lado también ha influido en constituirse como una estrategia para expulsar a poblaciones de algunos territorios que se han visto obligadas a huir por la amenaza de ISIS. Pero no solo, y eso sí que también me interesa destacar, no solo ISIS es responsable, hay muchos otros grupos, muchos otros actores armados en Siria que son responsables de esta violencia sexual, y en particular las fuerzas del régimen y milicias progubernamentales. Y en ese sentido creo que es muy importante destacar que el régimen lo ha utilizado como parte de su estrategia de represión. Se ha identificado el uso de violencia sexual en controles por parte de las fuerzas de seguridad y de las milicias, en centros de detención, durante secuestros de mujeres, y se ha utilizado de una manera deliberada para intimidar y humillar a mujeres a las que se percibía como favorables a la oposición o porque eran familiares de personas vinculadas a la oposición al régimen, o en la medida que han ido ganando fuerza las dinámicas, las narrativas más de carácter sectario, también se ha denunciado que en el discurso a la hora de agredir a estas mujeres se les ha señalado que por ser suníes, ¿no?, también se les agredía en el marco de este conflicto. Todavía las investigaciones que hay son muy preliminares como para poder dimensionar la totalidad del fenómeno, pero algunas estimaciones apuntan a que como mínimo 7.500 mujeres habrían sufrido violencia sexual por parte de las fuerzas del régimen en el marco de este conflicto, y por el tipo y el nivel de organización que se demuestra, por la estructura jerarquizada de la estructura militar en Siria, y también por los modus operandi, es muy difícil pensar de que las autoridades no estaban al tanto de la situación. No hay posibilidad de demostrar que ha habido una orden directa, pero al menos el ambiente ha favorecido la comisión de estos crímenes y no ha habido la adopción de medidas para intentar prevenirlos, a pesar de las denuncias que habían a este respecto por parte de organizaciones de derechos humanos y de Naciones Unidas. También es importante recordar que se trata de un fenómeno totalmente infradenunciado, o sea que seguramente las cifras serán más altas, pero que muchas de las mujeres que han padecido este tipo de violencia temen la doble victimización. Ayer hablábamos de que hablábamos en la escena que eso ocurre también a veces en muchos otros conflictos, ¿no? Que además de sufrir la violencia sexual directa, luego las mujeres se ven enfrentadas a los recelos, al repudio de parte de sus parejas, de sus comunidades, y que por lo tanto de alguna manera sufren una doble victimización que en algunos casos está llevando a las mujeres a situaciones de depresión, en algunos casos a considerar el suicidio, y por lo tanto está teniendo una afectación también directa. Un tercer grupo una tercera línea de impactos que sí que me interesaba destacar es todo el tema que tiene que ver con el desplazamiento forzado de población, que también exacerba las desigualdades preexistentes desde una perspectiva de género, y que en el caso de Siria también es muy revelador respecto a las dinámicas más generales. ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, bueno. Vale, respecto al desplazamiento forzado, porque tengo poco tiempo, podemos quizás incidir luego en la parte del debate, solamente enunciar algunas cuestiones. Así como para los hombres, muchas veces la motivación una de las motivaciones para huir es el tema de evitar una participación directa en la confrontación o un reclutamiento forzado. En el caso de mujeres y niñas, muchas veces el tema del temor a padecer violencia sexual es uno de los factores que las lleva a huir de las zonas de guerra, las zonas de conflicto. Esto ha pasado en el caso de Siria, pero también, como hemos visto, no ha supuesto que puedan librarse de este tipo de violencia, ¿no? Se han encontrado con situaciones de violencia sexual en momentos de tránsito, incluso intentando llegar aquí a Europa, en medio de condiciones de precariedad, de hacinamiento, de explotación por parte de grupos de trata de personas. También en los países vecinos, donde se han impuesto una serie de restricciones legales y donde
la situación económica de la población refugiada muchas veces expone a las mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad, a situaciones de peticiones de favores sexuales o de explotación sexual. Se ha dado también un incremento, por ejemplo, de los matrimonios de menores en algunos países de la región y también y ahí ya estamos hablando más de un fenómeno de trata, de oferta de niñas sirias o de adolescentes sirias como parejas para matrimonios temporales. En Egipto, por ejemplo, se ha denunciado que hombres se están casando con niñas sirias durante unos meses y luego se divorcian y por lo tanto hay todo un aprovechamiento de esta situación. Pero es importante destacar, y ahí ahora sí que iré cerrando un poco mi exposición, en que no solamente la guerra en Siria, el conflicto armado en Siria nos evidencia los impactos que tienen las mujeres, sino que también vuelve a darnos pie para hablar de las estrategias de afrontamiento y de resiliencia de las mujeres en el marco de este conflicto, que se están poniendo en evidencia no solo la manera de enfrentar los impactos de la violencia o las situaciones de desplazamiento forzado, sino también en que, a pesar del contexto de violencia que existe en el país, han continuado desarrollando actividades vinculadas a la construcción de la paz, ¿no? A pesar del contexto, o sea, hay algunos estudios y he traído aquí uno que me parece de especial interés, que se ha elaborado hace muy poco, hace un año o un año y medio, que lo destaca es diferentes iniciativas que han desarrollado las mujeres, por ejemplo, en lo relativo a gestión de treguas locales para facilitar intercambios de prisioneros, medidas para intentar frenar las narrativas de violencia sectaria, la labor que están haciendo de una manera quizás anónima y no visible en términos de documentación de abusos de los derechos humanos en el marco del conflicto y que han continuado haciendo a pesar de todos los retos que tienen que enfrentar en este ámbito, de cómo incluso se están preparando para un escenario posconflicto. Hay de hecho un proyecto muy interesante que está reuniendo a mujeres sirias y bosnias para ver cómo se puede de manera anticipada ir preparando cómo trabajar el tema de la violencia sexual en una fase posconflicto, cómo trabajar en una nueva constitución de Siria que incluya la perspectiva de género y por lo tanto esto nos demuestra que las mujeres siguen estando activas. Lo que pasa es que este tipo de acciones que vemos en el ámbito quizás más de base o informal, lo que no está teniendo reflejo es en una participación significativa de las mujeres en las iniciativas de paz de carácter formal. Las mujeres sirias han demandado una mayor participación en las negociaciones de paz a nivel internacional, Ginebra I, Ginebra II, han pedido una cuota mínima de un 30%, eso no ha sido posible a pesar de las demandas. Se han encontrado otros mecanismos que quizás podremos hablar luego porque ya voy un poco corta de tiempo, pero que han permitido introducir algunos temas de género en el marco de las negociaciones, pero siguen siendo muy limitados en un contexto donde es un ámbito también muy masculinizado, donde se sigue constatando la marginalización de las mujeres en esto que tiene que ver con un ámbito de decisión política que puede ser muy significativo para el futuro de Siria. Y en ese sentido quizás solamente recalcar que el tema de la participación de las mujeres, como se planteaba ayer, es una cuestión de justicia, una cuestión de derechos y por lo tanto es un tema que tiene que estar presente en la agenda también en el caso de Siria y que es una cuestión también indispensable si queremos pensar en una transformación de conflictos real, si queremos pensar en una paz que, como decimos nosotros los que trabajamos en este ámbito, no solo una paz negativa que equivale a la ausencia de violencia directa, sino una paz positiva que suponga ausencia de violencia cultural, estructural, directa y que suponga la creación de un entorno donde todas las personas tienen la capacidad de realizar su potencial y que por lo tanto está directamente relacionada con la equidad de género. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Pamela, por esta descripción multicasual y que me disculpe, pero bueno, es simplemente para poder disfrutar de unos minutos de diálogo y ahora, sin más dilación, pues le paso la palabra a Stasa. Sí. ¿Cuánto tiempo? Bueno, un poquito. ¿Cuánto tiempo queda? Hola, buenos días. Bueno, antes que nada quiero agradecer a Diputación de Valencia, también, pero porque no hemos sido apoyadas durante los 25 años y más por las instituciones europeas. Por eso quiero agradecer en primer lugar y siempre, ateniéndome a la ética feminista, a los movimientos sociales de este país, movimiento feminista y antimilitarista, Mujeres de Negro de esta ciudad y de todo el Estado español, expresando nuestro respeto más profundo por acompañarnos en los momentos más difíciles de los años 90. Y yo creo que hasta el día de hoy creo mucho más en el poder de solidaridad, de ternura, de subversión creativa, de rebelión y de transformación, rebelión no violenta y de transformación de la indignación en actos de desobediencia civil. Comparando, por ejemplo, lo que han hecho la gente los movimientos sociales del Estado español hasta la fecha, hasta los 10 días, la gente autoorganizada de este país ha brindado el máximo, lo más bello de solidaridad con los refugiados de guerra expulsados de Siria y de Irak, y hemos ido trabajando juntos. Claro, eso no figura en los medios de comunicación, nunca la no violencia ha sido noticia, pero sí que nosotras que hemos vivido ya sabemos el valor de esta gente. Han sido manteniendo durante 6 meses y hemos podido trabajar juntos sobre su internacionalismo solidario. No Name Kitchen, la cocina española se llamaba en las barracas, en la parte céntrica de Belgrado. Bueno, con esto quiero decir que Europa de poderes siempre ha ayudado a oligarcas y a los que han fomentado la guerra o los que han hecho los acuerdos de paz. Con mucho miedo ahora sigo todas las negociaciones de paz en Siria, porque esos acuerdos de paz, claro que han hecho cesar el conflicto armado, pero han legalizado todos los crímenes de guerra, limpieza étnica, y nunca han incluido los intereses de la población civil. La resolución 1325 es un arma militarista que les sirve en las regiones de guerra como un instrumento para disciplinar a las activistas desobedientes. Yo eso lo tengo de sobra pruebas porque trabajamos monitoreando la aplicación de esa resolución desde hace muchos años, y da caso que es un instrumento hegemónico colonial dedicado a las mujeres pobres del tercer mundo, etcétera, etcétera. No voy a hablar de los genocidas, ni voy a hablar de los padres de la nación, y ni voy a hablar del poder destructivo, pero sí que hace falta decir que cuando yo vengo de un país, yo he nacido en un país socialista, con un altísimo grado de derechos del 45, con una gloriosa lucha de liberación nacional y también la revolución socialista, y eso fue del 45 al 90, cuando la élite del poder militar y civil, Partido Comunista, junto con el ejército glorioso popular yugoslavo, después de la muerte de Tito, ha perdido toda legitimidad y no le ha sido nada fácil sustituir la causa de la clase obrera por la causa de los pueblos,
del Estado-Nación. El más responsable de la desintegración de Yugoslavia, claro, es el país donde yo vivo, el Estado serbio, el Estado cuya cúpula oligárquica ha tomado partido, o sea, del Ejército Popular Yugoslavo y ha cometido junto con los grupos armados paramilitares un número incontable de crímenes. Eso nos ha puesto en una condición muy difícil, muy delicada, muy fuerte, y eso ha marcado nuestras vidas, o sea, los que vivimos en Serbia. Pero yo vivo en todos los Balcanes, o sea, me da lo mismo vivir, o sea, vivo en Belgrado, pero también en Zagreb, vivo en Bosnia, vivo en Kosovo, vivo en todas partes, trabajo en toda la región, o sea. Entonces, sí, balance de las guerras, y no quiero hablar mucho del balance de las guerras para no hacer esta jerarquía terrible de cifras que son más de 150 muertos, 5 millones de desplazados, luego mujeres violadas, bueno, se calcula 30.000 mujeres violadas. Voy a hablar mucho más de cómo hemos organizado la indignación, porque no es suficiente enfadarse, hay que organizar esta ira y explicar con algunos videos y fotos cómo hemos organizado esa indignación. Claro, lo digo esto porque los primeros 10 años hemos vivido en un país de crimen organizado. Los estados-naciones son estados de crimen organizado. El nacionalismo militarista, y eso es la experiencia no mía teórica de feminista antimilitarista, sino de las sobrevivientes de genocidio de Srebrenica, que el Estado-nación es generador más grande de violencia sobre las mujeres, de violencia estructural. Es por tanto que no hay formas de justicia legal encabezado por el Tribunal de Haya, cuyo papel no queremos menoscabar, que se puede resolver la justicia a través del sistema legal jurídico ni de la justicia internacional, sino que se hace falta nuevas formas de justicia, nuevas formas de lucha contra la impunidad, porque por el hecho que la Unión Europea y grandes potencias no han insistido en los crímenes cometidos, en primer lugar, por la élite militar y política serbia y también seguida por la croata, han tornado al gobierno de nuestros países los mismos que han hecho la guerra. Se han vestido ahora de gran apoyo de la Unión Europea. Están haciendo una carrera hacia la Unión Europea y son muy queridos, son muy apoyados por todos los líderes de la Unión Europea. ¿Cómo es posible que puedan dar confianza a las personas, a los genocidas, o sea, a los asesinos, o los que han apoyado los crímenes de guerra? ¿En nombre de qué? De estabilidad. ¿Qué estabilidad ellos están hablando? Estabilidad de una paz militarizada, estabilidad de lucha continua de actores estatales y neoestatales contra nosotras que luchamos contra la impunidad continua. Si no fuera por movimientos sociales de Europa, nos habrían sido totalmente aniquilados. Y eso es un enorme, no a la Unión Europea, sino a los movimientos sociales de Europa. ¿Qué paz es esta? Es la misma paz que ellos querían, que confiaban en Milošević, el genocida de los Balcanes, y por vergüenza de la justicia internacional lo dejaron morir sin pronunciar la sentencia. Todo eso nos pesa. ¿Qué paz se puede hablar con la impunidad? Nos pueden decir bien, tenemos entrevistas, y dicen que la paz, claro, hay que mirar, hay que dar la vuelta, hay que mirar al futuro. Pues, ¿qué futuro vamos a mirar? Si vivimos el presente, vivimos el continuo pasado, porque las traumas son continuas, y eso también marca no solo el pasado, sino que no se puede construir ningún tipo, ni presente ni pasado, con la impunidad.
Y por eso vamos a hablar de algunas alternativas que hemos considerado. Bueno, somos un grupo activista, antimilitarista, feminista, compuesto por mujeres, colectivo de mujeres y de diferentes orígenes étnicos, opciones sexuales. Somos feminista, antimilitarista, antifascista. No me da tiempo a explicar por todas esas cosas. Somos mujeres de diferentes niveles educacionales, trabajamos junto con las mujeres de la academia, porque el feminismo no es ni solo académico, feministas no son elitistas, feministas son buenas compañeras y por eso trabajamos juntos, feministas de la academia, con los colectivos de arte, con los hombres que son nuestros aliados. En primer lugar son antimilitaristas gay, que se han unido del primer momento porque son aliados de la lucha contra el patriarcado y los papeles asignados. Y para nosotros son aliados todos los hombres del Oriente que vienen, que no quieren hacer carne de cañón. Y les ocurre lo mismo con los desertores yugoslavos, o sea, porque la ayuda humanitaria es extremadamente militarizada, también como en los tiempos de los 90. O sea, dicen que cuando a Europa llegaban las víctimas de la guerra, de la ex Yugoslavia, decían: no, los hombres que no quieren hacer la guerra son equivocados, no son verdaderas víctimas. Ah, no son verdaderas víctimas. Claro que son. También ahora dicen los Balcanes, aquí queremos solo ayudar a las mujeres y a los niños, como si los hombres que han desistido no quieran luchar, son también, o sea, víctimas de la guerra, etc. Bueno, hemos hecho del primer momento violencia visible, no violencia, la resistencia no violenta. ¿Me puede hacer las fotos, o sea, bajar? Yo me voy a levantar porque las fotos ya estamos. No, pero esto al final, al del inicio. Hacer la violencia. La mayor parte de las actividades están dedicadas contra la impunidad y la solidaridad con las víctimas sobrevivientes de crímenes cometidos por los nuestros. Es un nuevo paradigma de justicia y nuevo paradigma. O sea, renunciar a los suyos, a los héroes de la patria, a los padres de la nación, es un acto de desobediencia civil muy importante. Y bueno, estos son, o sea, bueno, para nunca olvidar el genocidio de Srebrenica. ¿Sabéis que el genocidio de Srebrenica está, o sea, hecho por los serbios, apoyado por los grupos armados serbios, apoyados por la comunidad internacional? O sea, silencio e indiferencia de la comunidad internacional. Vamos, porque durante 15 años estamos reclamando continuamente, o sea, muchas actividades relacionadas al genocidio de Srebrenica, pero no se hemos mantenido solo a ese nivel conmemorativo. Estamos trabajando con las sobrevivientes, especialmente de zona de Bosnia, junto con las mujeres de las zonas rurales, sobrevivientes de guerra y de genocidio. Cosas maravillosas, os puedo decir. Una de ellas es esta iniciativa que hemos hecho juntas, Tribunal de Mujeres que hemos celebrado hace poco. También hemos creado, genocidio. Ahora voy a decir, esto es, por ejemplo, 10 años del aniversario del genocidio de Srebrenica. En los Estados-naciones que predomina militarismo y nacionalismo y esa retórica patriótica, proliferación de nosotros, o sea, acusación a nosotras como prostitutas, como putas, es una práctica diaria. O sea, no solo es la cosa de demonización, de estigmatización, de expulsión. Sí, estas son las plazas públicas. Ocupamos las plazas públicas porque nuestro poder alternativo también forma parte de un pluralismo por la cual luchamos. Y entonces nos echan, esto es una escena, nos echan bombas lacrimógenas. Ninguno de los ataques, ninguno hasta la fecha, ha sido procesado. Todos han quedado impunes. 2 días antes de venir hemos tenido una acción, hemos tenido una charla en la Facultad de Ciencias Políticas de Belgrado. Qué interesante, después del triunfo de Trump, cómo se manifiesta esta libertad de expresión. Ahora, ¿sabéis lo que les permiten? Cuando nosotros hacemos una charla, han venido las mujeres de las sobrevivientes
y ha venido 40 principalmente hombres para hacer al mismo tiempo la manifestación en la aula universitaria, bajo el pretexto libertad de expresión. O sea, tienen todo espacio fascistas, por igual como nosotras antifascistas. O sea, los que niegan el genocidio, tanto los que estamos contra la impunidad. O sea, es que estos son perversión al máximo, o sea, impunidad. Y bueno, esto es también actos. ¿Qué nos ha sobrevivido? Bueno, ¿qué nos ha hecho sobrevivir? O sea, no, a sobrevivir, no, apoyarnos esta decisión de practicar la desobediencia cívica, transformar la indignación en actos de no violencia, y nos ha apoyado mucho a internacionalismo solidario. Nos ha apoyado mucho, bueno, sí, estas son acciones de, no, nos ha apoyado mucho, o sea, nos hemos tenido muy sustentadas, muy apoyadas también por esa decisión, trabajo con de arte comprometido. Y trabajamos desde el inicio con 3 colectivos, un teatro de mujeres. Puedes ver escenas de teatro, ocupando las plazas públicas y haciendo la estética de la resistencia. Es un trabajo muy bello y que nos da sentido a una continua propaganda y retórica de este patriotismo y estados nacionalista, militarista. ¿Sí? Y estos también hemos promovido las redes de solidaridad internacional de mujeres. Una de ellas es la de Mujeres de Negro. Hemos organizado 10 encuentros internacionales hasta el 1901. Después se ha trasladado. Hemos organizado también esto en muchas partes de Serbia, donde se ha podido gracias al apoyo de la población, algunos especialmente. Estos son también actos de estética durante los encuentros internacionales. Bueno, y estos son una emblemática foto de 96 que hemos organizado durante el encuentro internacional. También tenemos la red de Mujeres de Negro, que no se puede hacer solo de Serbia, sino en toda la región, porque estamos, en nuestras actividades participan las mujeres de Kosovo, de Bosnia, de Croacia, etcétera. 12 encuentros grandes plenarias tenemos durante el año. Es una red horizontal y claro, nos llevamos, y estos son también acciones de calle, y horizontal, participativo, alternativo, y tenemos 3 lemas, no en nuestro nombre, no nos dejemos engañar por los nuestros ni por los otros, no tengo tiempo para explicar, y siempre desobediente, primero a los suyos, pero después también a otros. Bueno, vamos a seguir. Hemos creado muchas redes de coaliciones de paz. Una de las más importantes para nuestra región es con las mujeres albanesas de Kosovo, que se consideran las enemigas más grandes, o sea, el Kosovo. Kosovo es séptimo, una de las 7 repúblicas de la ex Yugoslavia, estados que se han creado, y muy indiferentes a toda causa del Estado-nación, pero apoyando la causa justa del pueblo albanés. Hemos reconocido el Estado de Kosovo, España no lo ha reconocido. Bueno, qué raro, o sea, bueno, espero que lo haga cuanto antes. Sí, estas son imágenes de... Bueno, también en el marco de nuestra... bueno, está en la plaza pública ocupando, es un acto de 20 años de la resistencia de Mujeres de Negro, y en las que habéis estado. Esto es muy, muy importante, emblemático, o sea, muy importante porque nosotros jugamos en este tipo de actos de resistencia con el poder dominante. Estos son símbolos del nacionalismo, del Estado-nación, Teatro Nacional, Museo Nacional. Y entonces, claro, ocupamos muy intencionadamente los espacios públicos, convirtiéndolo en para nuestros fines, o sea, para promover las ideas totalmente contrarias, violando, transgrediendo todo tipo de consenso étnico de Estado-nación. Bueno, esto es también
Una de las, no tengo tiempo para, tenemos un centenar de películas documentales que trabajamos mucho videoactivismo, y esto lo ocupamos de la Plaza Céntrica, que 20 años de genocidio de Srebrenica, esto con un grupo de teatro, o sea, de mujeres, y se llama Ellos han dejado la huella más profunda en nuestras vidas, son la gente víctima del genocidio de Srebrenica. Es magnífico este acto que ha sido. Bueno, ahora os voy a decir un poco de Tribunal de Mujeres. O sea, yo creo que ¿cuánto te queda? ¿Qué pasa con la... Entonces 10 minutos, no tengo tiempo. Hemos publicado, o sea, como 200 libros de la historia alternativa. Yo tengo que ir corriendo porque no tengo tiempo de explicar algo sobre el Tribunal de la Haya. En total, Mujeres de Negro hemos coordinado en toda la región durante los últimos 5 años no es un proyecto, un programa de justicia, enfoque a un Tribunal de Mujeres, enfoque feminista a la justicia. Lo hemos organizado en 100 ciudades de la región y al final hemos producido muchísima literatura sobre ello, y se ha celebrado el primer corte de la mujer en el territorio de Europa en mayo de 2015 en Sarajevo. Como ha dicho Pamela, del enfoque feminista que hemos promovido es que continuum de la violencia en la guerra y en la paz, violencia estructural, de género, militarista, étnica, nacionalista, de raza, etcétera, etcétera. Continuum de resistencia de mujeres, tanto a nivel individual como a nivel de colectivos. O sea, luego que se ha creado lazos de solidaridad entre mujeres sobrevivientes de víctimas y de sobrevivientes de crímenes más atroces de toda la región. Es un espacio que hemos creado para las mujeres que se han convertido en actoras de justicia y también en las promotoras de nuevos modelos de justicia. Hemos trabajado juntos, mujeres de la academia, colectivos de arte, activistas, y este proceso continúa y es uno de los procesos más políticamente más bellos para mi trayectoria activista, y Mujeres de Negro seguimos coordinando y organizando muchísimos pequeños tribunales de mujeres, y lo que sí hemos hecho logros muy importantes, también presiones sobre los sistema legal, muchas mujeres que han participado en ese proceso, y gracias a un apoyo continuo solidario se ha logrado reparaciones materiales para las mujeres víctimas de crímenes sexuales, también restitución de bienes, y otros, y también nuestro equipo de feministas terapéuticas continuamente trabajan con las mujeres, sea a nivel individual como a nivel de grupo, y lo más bello es que se ha creado una firme, fuerte comunidad de víctimas sobrevivientes, y que han presentado junto a la educación feminista continua una nueva narrativa sobre la guerra de la ex Yugoslavia. Para nosotras feministas eso ha sido claro, pero es muy importante saber que ellas han, gracias a este trabajo, a este proceso bellísimo y muy de 5 años tenaz y que continúa, ahora son 7 años, que no es verdad que que la guerra, que el patriarcado es la causa principal de la guerra, no es la consecuencia de la guerra, y que también es mentira este tópico sobre el odio de los pueblos. Son los que, o sea, estados-naciones, cúpulas, oligarquías militaristas y nacionalistas, son los que violan absolutamente todos los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino todos los que están excluidos del poder. Y bueno, tengo que terminar muchas cosas. 2 palabras decir de refugiados, que trabajamos muchísimo durante la guerra. Hemos trabajado, y ahora sí, y hemos trabajado, sí. Y entonces hemos preguntado,
para mostrar las películas. En una de las últimas, porque os voy a mostrar 2 películas breves. Una película es sobre cuando Serbia se mira en el espejo verá Srebrenica, y otra sobre los refugiados. Uno de los lemas, os quiero decir, uno de los lemas que nos ha gustado mucho, ha hecho reír a Rafaela, es que en una de las pancartas, hemos dicho, la inmigración ilegal ha comenzado con Cristóbal Colombo. ¿Por qué no lo han detenido? ¿Por qué no lo han acusado? ¿Por qué acusan a los sirios, o sea, a los afganos que vienen? Srebrenica. Ahora es un llamamiento a la población de Serbia de no guardar el silencio sobre los crímenes que hemos cometido los nuestros, sino expresar la más profunda empatía con los dolores de las mujeres de Srebrenica y la población de Srebrenica. Han participado. Zahtevamo da se zakonski sankcioniše negiranje genocida u Srebrenici. Zahtevamo da se u obrazovni sistem uvedu znanja i sudske činjenice o genocidu u Srebrenici. Zahtevamo da država Srbija poštuje međunarodne odluke ne samo Međunarodnog suda pravde, nego i Haškog tribunala i odluke Ujedinjenih nacija. Zahtevamo to zato što je Srbija prekršila konvenciju o sprečavanju genocida. Srbija je jedina zemlja koja je u istoriji Ujedinjenih nacija osuđena za nesprečavanje genocida. Na nama je ogroman teret odgovornosti i mi kao odgovorne građanke Srbije dajemo neprekidno od trenutka počinjenja genocida otpor na sve načine. Smatramo da je ponašanje države Srbije prema organizacijama civilnog društva krajnje neprihvatljivo, da potpuno pokazuje neodgovornost i da predstavlja ne samo uvredu za dostojanstvo žrtava genocida u Srebrenici, nego i vlastitih građana. Republike Srpske, predvođena generalom i haškim optuženikom Ratkom Mladićem, a u svaku vrstu pomoći režima Slobodana Miloševića, počinila jedini genocid u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Ubijeno je 8.372 ljudi. Organizacije civilnog društva kontinuirano zahtevaju od nadležnih institucija Republike Srbije da proglase 11. juli danom sećanja na genocid u Srebrenici. Do sada zahtev nije prihvaćen. Ogledala su upućena društvu Srbije koje je zarobljeno tabuom poricanja genocida i mislimo da ove vlasti, ovaj režim drži u obruču neznanja, bešćutnosti sve građane i građanke Srbije, dok ponavlja veliku laž da je priznanje genocida jednako proglašenju srpskog naroda genocidnim. To je način na koji zajednica počinitelja želi da se oslobodi vlastite odgovornosti. To pokazuje da sadašnji vlastodržci nisu nikakav napravili radikalni diskontinuitet sa politikom 90. godina. Oni su bili u onome što se zove sistem organizovanog zločina kao saučesnici na raznim nivoima. Tako da smatramo da je ovo također način da se obratimo i građanima i institucijama, da se prekine sa ćutanjem, da se one činjenice o genocidu u Srebrenici koje se potiskuju, prećutkuju, izađu na videlo zato što je solidarnost sa žrtvama vraćanje naše vlastite ljudskosti. Priznati dostojanstvo žrtava jeste između ostalog i nazvati zločin genocidom, kao što zahtevaju žene Srebrenice. Esto es presidencia de Serbia, este edificio. Han cerrado ese día. No han venido a trabajar. Han venido, sí. Y otros sobre refugiados. Y eso, tenemos muchísimas películas. Sí. No, pero refugiados. Son 2 minutos.
me interesa porque han participado también mujeres de Europa, pero han participado muchos las sobrevivientes del genocidio de Srebrenica y de los crímenes más atroces. ¿Qué es la solidaridad de hoy en día? Solo pensar en los suyos, en lo que me ha pasado a mí. No, no, no. Solidaridad, y lo demás, es también solidarizarse, tener empatía con los que son víctimas de la misma injusticia hoy en día. Por eso vais a ver las imágenes de mujeres de Srebrenica participan, y mujeres de Bosnia y de Kosovo que participan en acciones. Por eso es muy importante. Pues todo de menos. Estos son refugiados sirios.
Bueno, yo creo que la potencia de ese discurso en imágenes con el que hemos cerrado las dos intervenciones, pues es de una magnitud importante. Yo quiero agradecer la intervención de Pamela y de Stasa, tantos temas que han puesto encima de la mesa. Me quedaría sobre esos peligros de estados-nación que se están creando, cómo ese sentimiento de identidad está cada vez más entroncado con esa idea de autóctono. Por lo tanto, si no eres autóctono o autóctona, pues eres un outsider o una outsider, y sobre todo con esa anécdota jocosa, pero que cobra absoluta realidad, si esa inmigración ilegal empezó con Cristóbal Colón y que tenemos que seguir reivindicando, es decir, porque cada vez más esos estados-nación establecen esta distancia entre lo de aquí y lo de allí, y justamente cómo desde el feminismo se tiene que dar esa respuesta a que la verdadera solidaridad no es solamente atender a las necesidades de aquí, pero sobre todo no despreciar, no olvidar lo que está ocurriendo allí, y cómo en ese sentido las mujeres, esas mujeres emigradas, esos desplazamientos forzados, esas situaciones de conflicto, pues se materializan especialmente en los cuerpos de las mujeres. Tenemos unos minutos para abrir un pequeño debate, son unos 10 minutos. 5, 6, 7 minutos. Si alguien de las presentes quiere formular alguna pregunta, alguna reflexión a cualquiera de nuestras dos intervinientes, pues es el momento. No sé si hay micro. Sí. Sí, buenos días. Gracias, diputada Gussi, Feminario de Valencia, por esta mesa, porque qué duda cabe que no solo lo que vosotras habéis dicho, que os felicito y me habéis emocionado profundamente, porque son realidades que se pierden la vida, que se pierde la dignidad. Pero yo quiero poner aquí solo que en España prostituyen a las mujeres. Antes nos prostituían a las más pobres, claro, porque ni alquilan los vientres de la princesa ni prostituyen a las reinas. Pero ahora mismo tenemos en este país una prostitución galopante y el 94% de las mujeres son mujeres que huyen de las guerras, que huyen del hambre y que huyen de la miseria. Yo hago un llamamiento, se me ponen los vellos de punta, pero yo hago un llamamiento aquí a tantas mujeres como estamos, de organizaciones de mujeres, para que incluyamos en nuestra agenda, cuando dice Amelia Valcárcel, lo de que incluyamos en la agenda del feminismo los derechos de las mujeres, yo creo que las occidentales, las que todos los días comemos y tenemos una cama limpia y un cuarto de baño y tenemos ahora un mes de vacaciones en el verano, nos acordemos de estas mujeres que en nombre, yo creo que como ha dicho Stasa, en nombre del poder, en nombre del militarismo, asesinan, prostituyen y matan a mujeres, niñas y a los más excluidos de la tierra. Así que muchísimas gracias, activistas feministas, mujeres de negro. Creo que somos imprescindibles unas para otras y otras para vosotras, ¿eh? Gracias. Aquí. No te vayas, aquí, en la misma fila que es. Ah, perdón. Buenos días. Yo escuché como de paso la palabra resiliencia al final de la intervención. Pienso que es excelente tanto a nivel emocional como neuronal, porque está demostrado que después de esos procesos traumáticos sí es ideal utilizar la no violencia, pero la creatividad es un factor bastante importante de resiliencia en aquellas personas que han sido sometidas a violencia de manera sistemática. Y se puede trabajar con las mujeres. Conocer los factores resilientes pienso que es muy importante. Y sobre todo, yo tengo un maestro que fue un niño resiliente. Creo que todo el mundo conoce a Boris Cyrulnik. Es muy importante hacer esto, pero ya no solo con
la violencia sistemática de las mujeres que han estado sometidas a ella en los tiempos de guerra, sino también a las que han estado sometidas a un tipo de violencia doméstica durante años. Se aúna la creatividad que han utilizado en un sitio con lo otro para decir que los factores resilientes a través del arte, de la poesía, de la música, de la palabra, de la solidaridad, es importante para estas mujeres. Nada más, gracias. Yo quiero decirse una palabra a este punto. Gracias mucho. No me dio tiempo a hablar de cómo el frente de guerra, frente por la patria que llaman estos serbios, se ha trasladado después al frente de familia. O sea, la mayor parte de la violencia doméstica está perpetrada por los llamados veteranos de guerra, porque son héroes de la patria y su violencia queda impune totalmente. Y no hay ni siquiera, y en ese sentido, las mujeres que sufren la violencia de este tipo son mucho más, están en situaciones mucho más graves que otras. Sí, claro, la creatividad y también aprendizaje común, reexaminar el paradigma de saber, porque el saber, la experiencia que han sufrido las mujeres es gran saber. Y en este proceso hemos tratado, junto con las mujeres como Amelia, filósofas y muchas otras, de cambiar el paradigma de saber, poner en el mismo nivel saberes académicos con el saber de la experiencia de las mujeres en el campo durante la guerra, etcétera, etcétera. Y son trabajos muy largos y a largo periodo. Gracias, pero el arte, trabajar con el arte, en este proceso hemos trabajado 5 años, mujeres sobrevivientes, para elaborar formas de salir al escenario que sea más digna para las mujeres. Ella nos ha ayudado muchísimo a las actrices profesionales que son de arte comprometido y todas han hecho de manera voluntaria, tanto las mujeres de la academia como artistas. Y eso es una gran fuerza. Gracias. Sí, respecto al tema Buenos de la... días. Ay, perdón. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por vuestras ponencias, que han sido difíciles y, bueno, tremendas, ¿no? Y sobre todo, en vivo y en directo, la tuya, Tacha, ¿no? Que estás viviendo día a día los horrores de lo que ha sido una guerra y ahora de los crímenes de guerra y la lucha que estáis llevando a cabo. Lamentablemente, a mí siempre me ha parecido que a las alturas que estamos, en el siglo XXI, creía que esas cosas no iban a pasar. Y están pasando. Y están pasando pues porque los políticos, me da igual de España, de Europa, del mundo, les importa una mierda al ser humano. Os lo prometo. No les importamos. Están locos. Solamente piensan con la seguridad, la seguridad, la seguridad. Y lo demás les da igual que se firmen acuerdos de paz, de guerra, que es mentira todo. Les da igual que mueran niños, mujeres, viejos, jóvenes, les da igual. Provocan las guerras, matan a la gente, lo destruyen todo. Además, muchas veces matan a donde más duele, que son los niños. Y eso no pasa nada. Y bombardean los hospitales para que no puedan atender a los enfermos. Y no pasa nada, nadie dice nada. Solamente nos movemos nosotros. Yo pienso que tenemos que seguir con esa lucha, aunque a veces nos demos contra la pared. La moral no tiene que bajar. Pero lo que está claro, que le ponemos los tornillos bien puestos a los políticos, o esto es muy difícil, compañeras. Y por lo tanto, que no nos dé miedo. Y si tenemos que ir y cantar en la caña a quien sea, se la cantamos. De peores las hemos visto y no pasa nada. Porque en España, ¿qué? Parece que todos somos felices, es mentira.
Aquí en Valencia mismo se tienen que cambiar 50 nombres de calles porque aún tienen 50 nombres de franquistas. Eso es un ejemplo. Y la derecha se queja y nos llama de todo. ¿Pero esto qué quiere decir? Son tantas cosas tan horribles las que están pasando que no doy crédito. Por lo tanto, que no baje la guardia y hay que apretar los tornillos a los políticos, porque en la vida he visto yo que se rechacen los cupos de políticos y refugiados de guerra que tenían que estar en Europa y están en Turquía. Eso sí que es la vergüenza más grande del mundo. Y el dinero más indeseable y más asqueroso y más cochino que se ha gastado la Unión Europea pagando a Turquía para que maltrate a esas personas. Y cuidado, y ahí se han pringado todos los políticos, porque lo han aprobado. Todos los políticos europeos lo han aprobado, incluido el nuestro. ¿Vale? O sea, que aquí hay que hacer cosas que reventemos esto de una puñetera vez para conseguir por lo menos que se respete a las personas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. La reflexión sobre la guerra es muy antigua y yo quiero aprovechar el helicóptero que nos sobrevuela para que pensemos que si oímos ese ruido no tenemos que levantarnos inmediatamente y ver a dónde podemos correr, porque no sabemos lo que va a pasar a continuación o porque tememos lo que puede pasar a continuación. El mantenimiento, por lo tanto, de la paz es lo más importante. Cuando la guerra se desata, siempre sabemos cómo empieza, nunca sabemos cómo acaba. Hay algo que sabemos desde siempre, porque está teorizado desde hace mucho. Recordemos, por favor, la tragedia Las Troyanas. Una amiga mía, Marga Borja, que no está hoy aquí, pero a la que muchas de nosotras conocemos, ha hecho una versión extraordinaria de Las Troyanas. Y yo creo que además este año la va a presentar en Mérida. Una nueva versión de Las Troyanas. Es una gran reflexión sobre la guerra y sobre las mujeres en la guerra. En sentido más duro y pesimista que la tragedia griega fue capaz de contar. Me repito en lo que dije ayer. Yo no creo que las mujeres seamos pacíficas. Tenemos tanta adrenalina en sangre como cualquiera. Creo además que hay un aspecto demográfico de la guerra que tenemos que entender. Cuando una cultura se deja masculinizar en exceso, está llamando a la guerra como actividad, porque es la actividad masculina por excelencia y siempre ha sido considerada noble. Por ejemplo, cuando en una sociedad las cifras demográficas de varones y mujeres empiezan a tener una distancia grande, de tal manera que hay un largo colectivo de varones que más que probablemente no encontrará esposa, porque se está haciendo infanticidio selectivo femenino, esa sociedad se está preparando para la guerra. Porque la manera en que las sociedades se han deshecho siempre del exceso demográfico masculino es la guerra. Desde el punto de vista demográfico nunca podemos olvidarlo. El feminismo no es solo, lo decía ayer, una especie de énfasis emocionales. Es una capacidad de reflexionar en los fenómenos sociales y políticos. Entonces, por un lado, digamos, está como el arte ha mostrado la guerra. Yo creo que ahí, desde el enorme paradigma de Eurípides, hay siempre que tenerlo en cuenta. Y por otra parte está la fría consideración de las causas que provocan la guerra y que pueden estar apareciendo. Mire, yo termino. María Zambrano y Clara Campoamor son dos pensadoras españolas muy apreciadas. Hace solo unos días yo leía una carta, un artículo que escribió Clara Campoamor cuando estaba en Argentina. Recuerden, aquí en España padecimos una guerra civil horrible.
larga y sumamente mortífera, y una paz dura durante largos años. Y de eso algo sabemos, porque en la memoria familiar de cada una hay una historia, o dos, o tres, o cuatro. Tenemos media idea. Pues bien, Clara Campoamor recordaba cómo estaban en la Sociedad de Naciones en 1934 hablando de cómo había que apoyar los derechos femeninos. Y en 1942 se preguntaba en Argentina, cuando toda Europa era un frente de batalla, ¿qué ha pasado? ¿Cómo no lo vimos venir? A las guerras hay que verlas venir. Cuando ya están desatadas, lo único que se puede hacer es minimizar los daños. Pero hay que verlas venir. Y en ese sentido yo creo que el feminismo sí es pacifista. Las mujeres no lo sé, pero el feminismo sí es pacifista. Y tiene la obligación teórica de verlo venir. Hay muchas sociedades que se están preparando para la guerra en este planeta, en este momento, pero no es una reflexión para introducir ahora. Simplemente agradezco las vuestras. Muchas gracias. Hola. Bueno, aprovechando que tenemos a una activista LGTB, pues quería preguntar, al igual que en recientes conflictos, como el conflicto, por ejemplo, en Colombia, donde ha habido una especial incidencia de mujeres transexuales asesinadas, ¿cómo está la situación en Siria en estos momentos? A nosotros sí que nos llega, yo soy activista LGTB también, nos llegan noticias de Siria de vulneración de los derechos de las personas LGTB. Por supuesto, mujeres trans o mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, siempre sufrimos mucho más la discriminación que nuestros compañeros. Y en Yugoslavia, pues lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el conflicto? ¿No? Si se han respetado o se ha ignorado o no se ha hecho especial hincapié en el tema, o si ha habido una persecución, como ha podido haber en otros conflictos, a la población LGTB. Gracias. ¿Quién me ha puesto esto de lesbiana Montenegro? No entiendo. O sea, pero es importante que yo no me declaro ni serbia, ni montenegrina, ni ninguna. Yo soy de los Balcanes, o sea, por lo tanto me hizo gracia ver eso. Condición de las lesbianas, no me ha dado tiempo. Trabajamos mucho junto con los colectivos lesbianas y también están con nosotras, antimilitaristas, feministas y también como los hombres gay. Muy difícil la condición, pero en esta carrera hacia la integración europea, el Estado, estos oligarcas, estos régimen, gente de régimen, está secuestrando la causa del LGBT porque como un punto de ganar los puntos para la integración europea. Por lo tanto, tenemos un debate, una reflexión muy seria como en el feminismo de Estado, o sea, como tecnócratas, mujeres tecnócratas de género. También hay de movimientos LGBT, lesbianas y gay, que se están prestando para estos tipos de manipulación y maniobra en detrimento, y a ellos se opone la mayor parte de la gente de base, como también la mayoría de las mujeres de base consideran que las tecnócratas de género son las adversarias muy serias, o sea, especialmente en los países sin democracia, sino porque toman como una especie de arma para, igual 1325, etcétera, como un arma para ganar los puntos en la arena internacional. Muy mala, sí, bueno. La condición es no existe ni siquiera ningún reconocimiento, pero organiza el Estado en últimos años y eso se ve como controla el Estado todo tipo de grupos fascistas
violentos, y cuando les dijo orden este año de no salir a la calle en contra, no han salido, pero les dicen cuando hay que agredir a mujeres de negro, sí salen por todas partes. O sea, depende qué causa y qué les demanda Europa, Unión Europea. La Unión Europea no les manda nada relacionado con la impunidad, ni con la exportación de armas. Ah, no, pero bueno, ni el Tribunal de la Haya se ha desplomado, porque ha abolido a todos los genocidas, ha abolido los altos más militares de nivel más alto por las guerras en los Balcanes. Eso no tiene nada que ver con los Balcanes, eso tiene con la guerra, con lo que ocurre en Siria y Medio Oriente. No hay nadie que será castigado, todos serán inmunes, lejos de la comunidad, porque único interés es la industria militar y ganar sin ningún límite, etcétera, etcétera. Eso lo hemos vivido como desplome de la justicia internacional en los Balcanes a medida que avanzaba la guerra en Siria. Bueno, eso son cosas muy importantes, o sea, para nuestro análisis feminista antimilitarista es extremadamente importante, porque o sea, ¿qué significa ayuda humanitaria? Claro que lo hacemos, pero si no hay en toda manifestación parar la guerra a los refugiados, abrir las fronteras, parar el comercio de armas, bueno, pues eso es el modo de parar la guerra. Bueno, perdón, eso de también mucha gente de movimientos lesbiana y gay participa en nuestras manifestaciones, además de las activistas nuestras que son. Y lo muy bello desde el inicio es que las mujeres sobrevivientes de masacres más grandes han hecho una amistad muy bella con las mujeres, y en los cursos hacemos también el tema del lesbianismo y está incluido en los campos, en las zonas rurales que trabajamos con las mujeres. Es muy importante, el conocimiento da mucha dignidad a las sobrevivientes de atrocidades de guerra. Gracias. Vale, para reaccionar a algunos de los temas que se han planteado, quizás solo 3 ideas. Coincido con lo que planteaba Amelia del tema del impacto de la militarización, y destacaría también esta idea de que el patriarcado y el militarismo lo que promueven también son ciertos modelos de masculinidad hegemónicos, ¿no? y que desprecian o pasan a una segunda categoría otros modelos alternativos, y para tener presente, por ejemplo, las campañas de reclutamiento, ¿no? Qué tipo de modelo es el que se refuerza, y por lo tanto eso también tiene un impacto, ¿no? en términos de los roles que se asignan a hombres y también a mujeres en el marco del conflicto. Respecto a la cuestión del colectivo LGTBI en Siria, es claro que estas dinámicas del conflicto, esta militarización también ha afectado en términos del clima general. La verdad es que información específica sobre la situación, lo que yo he leído más es sobre algunas acciones que ha adoptado el grupo armado ISI en algunas zonas bajo su control, que también ha supuesto acciones contra el colectivo LGTBI. De parte de las fuerzas del régimen no me consta que lo estén teniendo como objetivo como colectivo, sino más bien como la información es más que nada sobre el uso de la violencia sexual, por ejemplo, principalmente contra personas que son percibidas como integrantes de la oposición. Respecto a la reflexión que se hacía sobre el tema de la responsabilidad de los estados, ¿no? y la vergonzosa respuesta europea a la cuestión de las personas refugiadas, yo también añadiría, como también plantea Stasha, el tema de las ventas de armas, ¿no? y cómo esto está influyendo, y aquí también la responsabilidad que tiene el Estado español. Recordemos el tema de las ventas de armas a Arabia Saudita, a pesar del rol que está teniendo en el conflicto armado en Yemen y de la constatación flagrante de todas las violaciones de derechos humanos que se están cometiendo allí. Y bueno, ahí hay algo que decir, y por lo tanto también reivindicaría lo que se me planteaba como mensaje de la necesidad de mantenernos activas y movilizadas, y de que este feminismo asuma esta perspectiva no violenta y pacifista, pero que mantenga esta actitud de denuncia ante situaciones tan terribles como se está viviendo en Siria. Y cerraría, porque me parece importante traer aquí un poco a una mujer siria y a su testimonio, a esta mujer, a Samira Khalil, que es una mujer que estuvo detenida por el régimen, que desde el 2013 ahora está secuestrada por un grupo salafista. O sea, ya vemos que las mujeres al final terminan siendo objetivo de parte de distintos actores armados, y que también en sus relatos
que han sido recogidos después de su secuestro por familiares y por su esposo que están recogidos aquí, lo que pide de alguna manera también es nuestra reacción, ¿no? Y ella dice, aquí una hora equivale a varias horas fuera del asedio. La vida no se parece en nada a la vida. En mi mente imaginaba la cárcel como la forma más atroz y cruel de la violación del alma y el cuerpo que habían visto mis ojos. Sin embargo, que este lugar, con sus casas, calles y gente, sea violado, que sientas la impotencia y la incapacidad de proteger a tu familia, que tus hijos pasen hambre y no puedas proporcionarles alimento, que enfermen y no puedas encontrar medicamentos para ellos, que el proyectil atraviese las paredes de tu casa y no puedas impedir que te robe a uno de tus hijos. Todo lo que he visto y oído no lo olvidará la memoria y permanecerá anclado en el alma. Me sigue sorprendiendo su capacidad de destrucción y la brutalidad que ejercen contra una zona destruida y asediada, carente de los medios más básicos de la vida: pan, electricidad, agua y alimentos. Lo único que tenemos a diario son los proyectiles de su rencor, y la gente sigue siendo capaz de vivir y de resistir la crudeza en que viven. Intento aprender de ellos, aprender a escuchar el sonido del proyectil y seguir tomando café, entrar en casa y dormir, y así con todo. No sé hasta cuándo podrá resistir la gente, pero hay esperanza de que se sobrepongan a la situación. Es la voluntad de vivir y la esperanza de la libertad y de que esto termine. Muchas gracias. Terminamos. Lamentablemente no nos queda tiempo para más preguntas. A y media volvemos, que es la hora de la pausa del café. Agradecer a nuestras ponentes la calidad y la emoción que han puesto en sus ponencias y, como no, también a las personas que han intervenido. Gracias.